Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Soy la doctora Paulina Castro, directora de Fundación Vive Sin Cáncer, y bienvenidos una vez más a el primer episodio de la segunda temporada de este podcast, que estoy súper agradecida con todos ustedes, ya que tenemos aproximadamente poco más de 500 descargas. Y bueno, eso traduce a mucha felicidad el día de hoy y vamos a festejarlo con una invitada muy especial. Ella es nutrióloga, tiene 8 años de experiencia en el área de nutrición humana. Y bueno, si tú quieres saber cómo mejorar tu experiencia en la alimentación, que es un hábito de todos los días, te invito a que te quedes a escuchar a Rebeca Rodríguez. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Buenos días, doctora Paulina. Muy feliz, muchas gracias. Emocionadísima por la oportunidad de compartir con ustedes acerca de este tema tan interesante. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias a ti por recibir la invitación. La verdad es que siempre hay cosas nuevas que aprender. Y en esta ocasión no es la excepción, ya que pues tenemos mucho de qué platicar y quisiera empezar preguntándote cómo podríamos nosotros comenzar a conocer más sobre la alimentación consciente. Bueno, en el sentido de alimentarnos, es una experiencia que tiene implicadas muchos aspectos como psicológicos, como de la vivencia en el momento que las sentimos. Y justamente esas percepciones que estamos teniendo al momento que consumimos nuestros alimentos, darnos un tiempo determinado para poner atención cuando estamos comiendo. Entonces, ahorita estamos como en un presente de un ritmo acelerado, de hacer varias cosas al mismo tiempo, de estar haciendo algo, pero estar pensando en otra cosa o en lo que sigue o en todo lo que tengo que hacer. Entonces, justamente sería darnos esa oportunidad como un poco más planificada y justamente decidir en ese momento, aunque sean 3 minutos, si es el tiempo que le vamos a dedicar a consumir el alimento, pero prestar atención, o sea, literalmente poner atención en nuestros 5 sentidos y desde probar, oler, saborear hasta escuchar, porque de hecho hay una práctica que se llama ASMR o ASMR y donde han analizado que escuchar también los sonidos al masticar o percibir en otra persona también nos puede llevar a ciertas sensaciones o percepciones que son casi como meditativas. Entonces, es literalmente poner nuestros 5 sentidos en ese momento que estamos consumiendo nuestro alimento. Y no necesariamente tiene que ser una comida completa. Puede ser el momento que decidimos un pequeño snack, un aperitivo, y darnos el tiempo de consumir ese alimento. Entonces, por ejemplo, yo ponía un ejercicio en mi página donde ponía un pequeño cuadrito de alegría de chocolate y Ujú. era literalmente chiquitito, como de 3 centímetros de su tamaño, y preguntaba en cuántas mordidas te comerías ese alimento, porque justamente cualquiera diría, ay, me lo como en una mordida, pero por ejemplo yo ese alimento me lo como como en 3, 4 mordidas y justamente es para hacer este ejercicio, ¿no? Entonces es enfocarte y prestar atención todos los sabores y todas las sensaciones de ese alimento, aunque sea muy pequeño. De hecho, ese sería como uno de los ejercicios. No importa el tamaño, no importa el alimento que sea, pero que prestes toda la atención en esa experiencia de comerlo en ese momento. En tu experiencia, porque bueno, me imagino que esto que nos platicas tú ya lo has vivido, has llevado algún proceso en el aprendizaje, no solo teórico, sino práctico. ¿Cuál ha sido el beneficio más grande que tú has sentido al vivir esta alimentación consciente? Yo creo que de lo que me tiene más impactada y es como que lo que le quiero gritar al mundo es que a veces estás tan obsesionado en algo, en este caso, por ejemplo, perder peso, que te concentras en todo menos en ti y te obsesionas incluso por lograr algo y entonces a lo mejor hasta acudes con un profesional y haces lo que te dice y aún así
sigues regresando a lo mismo. Entonces, en el momento en que yo como nutrióloga, por ejemplo, hacía lo que tenía que hacer en temas de cantidad, el tipo de alimento, cómo lo debo hacer, la hora del día, todas estas como reglas de la alimentación, y aún así, e incluso teniendo resultados positivos, así como lo vivo con mis pacientes, retornábamos o retornaban a lo mismo, ¿no? Entonces regresas a tus hábitos que te llevan a ese estado que quieres cambiar, pero estás haciendo lo mismo y estás teniendo resultados positivos y empiezas a sentirte bien y entonces regresas otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he logrado con esto? Por fin tener resultados, mantenerlos, pero en el momento en que menos pensaba que lo iba a hacer. O sea, literalmente en el momento en que quité esa tensión, esa obsesión, fue cuando más tuve resultados. Entonces, creo que mi relación y mi atención con la alimentación me ha llevado a eso y es en el momento en que menos estuve obsesionada, en el momento en que menos estuve como contabilizando, como pesándome y toda esta obsesión alrededor de cambiar la forma en cómo te alimentas. Entonces, eso es lo que me ha dado la alimentación consciente. Ok, o sea, tú experimentaste un cambio, para los que no te conocen, experimentaste un cambio físico tal cual, ¿no? Así es. Platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, de hecho yo en mi primer podcast hablo de eso porque justamente creo que vivimos ahorita envueltos de esto muchos del personal de salud y es esta parte de a lo mejor centrarnos solo en este aspecto de la alimentación, de volver a tener como una orientación y una enseñanza nutricional, pero pues creo que a varios nos ha pasado, colegas y a mí, que pues seguimos encontrando los mismos resultados y seguimos regresando a los mismos hábitos que queremos cambiar. Entonces, yo lo viví, estando en la carrera, pues también uno de mis objetivos por los cuales yo decidí estudiar fue justamente para modificar una parte personal, ¿no? Entonces, siempre estuvo como esa parte en mí y yo lo quería modificar, quería tener como esa parte resuelta, física, Ujú. y Eso terminando es, la carrera me di cuenta que seguía como en la misma situación, seguía regresando a lo mismo. Entonces, como de qué pasó, se supone que terminando la carrera yo ya iba a estar súper bien. Bueno, la verdad fui atravesando por varias experiencias que me llevaban a decisiones que no eran como tan adecuadas. De hecho, mencionaba esta parte de que hasta tuve una lesión de rodilla por ajá. exagerar en la actividad física. Entonces, sí, o sea, yo traía esa parte de esa obsesión y intentar encontrar la respuesta o resultados rápidos. Y, pero en el momento en que tuve este acercamiento con intentar encontrar la explicación, que fue con una nutrióloga justamente, fue el momento en que dije, de ahí soy, o sea, quiero ir, quiero saber eso y tal vez a lo mejor resuelva esta parte en mí. Es que, digo, dices que hay gente que está peleada con la psicología, yo amo la psicología, pero creo que sí tiene como varios componentes todo este cambio, ¿no? Porque eso que dices de que, sí lo escuché en tu podcast, de que te habías lesionado la rodilla por querer, pues, obtener resultados, estaba leyendo que Ajá. decía que era tan malo, ejemplo, hacerte daño con la alimentación y que era igual de malo meterle el otro extremo de exigirte una super dieta o una super rutina de ejercicio, y porque es caer en los extremos y no encontrar, como dices, ese momento y esa... O sea, porque sí importa la calidad del alimento probablemente. De hecho, una de las preguntas que tenemos aquí que nos hicieron favor de poner en redes sociales era que si la alimentación consciente tiene un horario, pero hace ratito que describías esto del momento de estar a solas y concentrarte en tu alimento y así, me hizo recordar una de mis películas favoritas que es Comer, Rezar y Amar. No sé si la has visto, Rebeca. Pero No, sí he estado tentada a verla, pero no he tenido la oportunidad. bueno, hay una escena de la película donde está Julia Roberts
en Italia, creo que en ese momento, y se prepara de comer y eso le enseñan justamente, ¿no? Que acá en el occidente todo es acelerado, rápido, tenemos prisa y así, y entonces ahí hablan de el momento de disfrutar, ¿no? De sentarse, de todo este proceso de la digestión que empieza desde la parte cerebral, ¿no? Cuando estás preparando el alimento, cuando escuchas cómo cruje, cómo te lo describes tú y todo esto, creo que sí lo llevaba a un estado como contemplativo del alimento y finalmente creo que los sentidos se agudizan y se disfrutan mucho más, aunque en nuestros momentos o nuestros estilos de vida actuales creo que queda muy de lado el momento de la alimentación, como decías tú, estamos con otra persona y ni vemos qué comemos o estamos haciendo, trabajando. Yo, por ejemplo, a veces, como lo que escribías, ¿no? De que quieres entrar como bien en los hábitos y los horarios y la calidad del alimento y no sé qué, pero resulta que creo que esa parte yo también la vi y dije, pero sigo comiendo frente a mi monitor, o sea, no me estoy dando un espacio en mi trabajo para comer, sigo trabajando y estoy comiendo y creo que eso está fatal. Entonces, esa peli me fascina porque habla justo mucho de la meditación, por eso es comer, rezar y amar. Y creo que tiene algo que ver también con esto, ¿no? Es una parte parecida. A ver, ahí me puedes explicar un poquito. Sí, de hecho se ha considerado también la atención plena y la atención plena en la alimentación como un tipo de meditación, porque justamente la meditación hace referencia a prestar atención con todos tus sentidos y con la totalidad de algo que estés haciendo, que tú decides prestar atención en ese momento. Entonces, la meditación tal vez la que comúnmente conocemos se va en ese sentido de irte como a esa sensación de tranquilidad, de calmar tus pensamientos, tus emociones. Y al final también en este trabajo de desarrollar la habilidad de la alimentación consciente, pues te encamina hacia eso. O sea, nuevamente tienes que parar un poquito como la actividad que estés haciendo, el pensamiento, y enfocarte en esa experiencia cuando estás comiendo. Entonces, lo padrísimo de esto, como te comento, es que a lo mejor al principio, como todo aprendizaje, sí hay que meterle un poquito de tiempo, de espacio, de atención, pero con el tiempo puedes hacerlo o puedes darte cuenta de muchas cosas, aunque estés acompañado. Y, por ejemplo, ¿cada cuándo recomiendas tú que se comience a hacer este ejercicio? Yo recomiendo que empieces, ¿no?, una vez al día, por esta parte que sí tienes que irte como ensayando en estas prácticas, porque no es sencillo. O sea, por ejemplo, ahorita yo que ya tengo un tiempo practicándolo, todavía como mencionas, de repente sí quiero tomarme mi colación, pero a la vez seguir trabajando, ¿no? Entonces, sí es algo que tienes que planificar muy bien. Y si de verdad es una vez al día, pues respetar eso una vez al día, aunque sea una colación, y en ese momento prestar atención en esa colación. Entonces, sí, recomendaría como una vez al día, porque también espaciar tanto a lo mejor no te conecta o no te hace como hacerlo lo suficiente, el estímulo para que empieces a ver un resultado y lo quieras seguir reproduciendo. Porque me imagino que también se tiene que hacer un hábito, ¿no? Y eso lleva tiempo y Exactamente. constancia. Así es. Eh, Sí, sí. digamos que lo que necesitas, bueno, vamos a imaginarnos el panorama Godín, que muchos estamos así gran parte de nuestro día. Eh, Ajá. ¿Qué necesito? A ver, vamos a hacerlo así como si fuera una receta. Necesito un espacio a solas, mi alimento, como dices, previamente, ¿cómo se dice? Lo dijiste planeado. Y después, ¿qué Ajá, sigue? sí. Literalmente dejar de pensar en lo que sea que tengas que hacer al rato o a lo mejor si tienes esa oportunidad de no estar con alguien, pues no distraerte a lo mejor del ambiente. Entonces, literalmente quitar sonidos del celular o de la computadora, cerrarla
y tal cual mirar tu alimento y centrarte en todo lo que conlleva esa experiencia. Entonces lo empiezas a probar, lo empiezas a consumir y lo terminas y listo, ahí puede acabar como esa atención en tu alimentación. Entonces, nada más es dedicarle ese tiempo a no pensar en otra cosa más que en tu experiencia de comer tu alimento. Ok, entonces, ejemplo, música no, estímulos otros auditivos, visuales no, compañeros tampoco. Y como dices que es, bueno, me quiero imaginar que, no sé, vamos a poner un snack de media mañana. ¿Qué te gusta? ¿Manzana? ¿Una manzana picada? Así Ok, es. con semillas, ¿no? Me encanta que, Ujú. digo, esto es auditivo, pero la imaginación es mucho más grande. Entonces, me imagino que todo empieza desde que tomas tu manzana, la sientes si está fresquecita o si ya se calentó, si ya está picada, pues ves su color, te llega el aroma, eh, el colorcito rojo, todo a la hora que lo muerdes, escucharlo, o sea, es concentrarte en esos sentidos de disfrutar tu alimento. Eso es prácticamente lo que estamos describiendo y hablando. Y si me lo imagino, de verdad, estoy pensando en el juguito que sale de la manzana. O sea, es realmente concentrarte tal cual en ese momento. Creo que esto cuesta trabajo para la gente que nunca ha meditado, porque muchos piensan que es como irse al más allá y poner los ojos en blanco y casi que elevarse, cuando realmente es muy sencillo, es simplemente traer todos tus sentidos al momento presente, y por eso se acaba el pasado y el futuro. Y, y la ansiedad y la depresión y la angustia y el estrés, y nos concentramos en ese alimento y lo disfrutamos, nos dedicamos a saborearlo, a disfrutarlo, a ver hasta incluso de qué tamaño es, porque lo que decías hace ratito de ese cuadrito, sí vi ese ejercicio, de ese cuadrito en cuanto los mordías te lo comerías. Ejemplo, una manzana te puede durar toda la mañana porque estuviste como tan disperso que no recordaste que ahí estaba tu alimento, como te puede durar 2 segundos porque la ansiedad te consume y entonces la devoras y ni siquiera te fijaste si te comiste un pedacito que sabía feo, ¿no? Hasta que te llega el sabor. Entonces Exacto. creo que cuando, ahorita que lo pienso así, momento a momento, el hecho de vivir la experiencia de comerte una simple manzana, pues sí te lleva a ser consciente de qué porción estás ingresando a tu cuerpo, y creo que también hace consciente de que ya comiste, porque a veces se te puede... De verdad que hoy en día vivimos tan estresados o tan acelerados, somos a veces adictos a las actividades como yo, que, que a veces de veras dices, ¿comí o no comí? O sea, Exacto. de verdad, es en serio. Sí, no, sí, 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 lo viví, lo viví. Y digo comí o no comí porque, digo, suelo preparar mi menú así para casa, para que sea como equilibrado y que estén los alimentos. Eso ha sido un trabajo que ha llevado tiempo y aprendo mucho de invitados como tú. Pero a veces, aunque ya tenga ahí mi lunch, que me lo llevan sanito de casa, que no es de afuera y así, a veces digo, ¿comí o no comí? Porque creo que me lo empecé a comer más tarde y ya no sé si el desayuno es la comida o así, ¿no? Entonces, creo que el no regalarnos esos tiempos, porque son tiempos, y digo regalar porque, pues, ¿quién más lo va a disfrutar que tú, no? Y los beneficios de los que nos platicas, pues creo que son precisamente para ti, ¿no? Así es. Y justamente esa es otra de las cualidades de la alimentación consciente, que en todo lo que se ha estudiado y en las planificaciones de esto, no tiene como objetivo la pérdida de peso, pero se da tanto este resultado que ya se está incorporando como complemento a todo este cambio de conducta alimentaria y tratamientos nutricionales, porque no lo haces con ese objetivo, o no se había llegado a hacer con ese objetivo, pero se estaba viendo ese resultado, y que además cuando se empezó a aplicar en población que quería perder peso, lo mantenían. Entonces, comparado con otra población que solo hizo cambios en su alimentación, aunque hicieran tal cual lo que les decían, habían logrado menos, o más bien mantener esa pérdida
que los que habían hecho como este ejercicio de estabilidad de la atención plena. Entonces, por eso como que también está cobrando más importancia, porque a veces no es solo la pérdida. Si haces tal cual lo que dices de tu conducta alimentaria adecuada, ahora es mantenerlo. Entonces, en este complemento de la alimentación, es donde está entrando esta parte de la conciencia plena y la alimentación. Entonces, esa es otra de las cosas súper padres. Es que eso está genial porque creo que sí son demasiadas cosas en las que hay que trabajar y volver al pasado. No el pasado, pero Sí. sí a la práctica de buenos hábitos, porque si yo lo ubico a mis abuelos, o sea, el momento de comer era sentarse, no podías hacer otra cosa y ya tenías que estar con tus manos lavadas y todo servido y no sé qué, y entonces empezabas a comer. Yo me crié con mis abuelos de chica así la mayor parte del día y mi abuelo me hacía contar los bocados porque decía que era parte de una buena digestión. Y pues sí, son hábitos que te digo, él siempre comía en casa, desayunaba y cenaba en casa. Creo que hoy la mayoría hacemos la mitad de los alimentos en casa y otros fuera y otros de plano no pisan casa hasta la noche, ¿no? Entonces, cada vez es más común que una amiga me comentaba en la semana, para mí es más práctico que me den una barrita famosa de estas, bueno, una muy famosa, y una proteína, ¿no? O sea, su licuado de proteína y dices, caray, pues qué, o sea, la intención es la misma, ¿no? Crearte bienestar, crear un cuerpo, pues creo que todos queremos estar, sobre todo hoy en día, saludables. Estar en forma, bueno, ya es como un objetivo adicional, pero creo que sí hemos, o sea, lo que me refiero a dar reversa es darnos ese espacio, que es al que nos estás invitando, de tener conciencia en el momento de la alimentación, ¿no? Y descubrir poco a poco estos beneficios que, como dices, qué padre si se traduce en bajar de peso, mantenerlo. Además, estamos hablando de bajar de peso, pero hay gente que al contrario, o sea, le obsesiona tanto. Yo llegué a tener pacientes que cuando por anorexia, por ejemplo, que llegaban y los canalizabas porque estaban deshidratados, empezaban a llorar porque iban a engordar con esa agua. Entonces, creo que el ser consciente y amarte no te lleva a esos extremos que creo que pueden ser tan nocivos de un lado y del otro. ¿Qué tanto la alimentación consciente? Eso es una pregunta que también estaba. ¿Qué tanto esta alimentación tiene que ver con el autoconcepto? O sea, ¿crees o tú sabes, bueno, de lo que has estudiado, si va cambiando el autoconcepto? O sea, a la larga puede crear un beneficio de más aceptación y eso mismo relajar y que todo camine mejor. Sí, totalmente. Una de las cosas que se definen muy actualmente es esta obsesión de imagen, ¿no? Entonces, definitivamente cuando atraviesas por esta experiencia y desarrollas estabilidad más frecuentemente en tu vida diaria, te lleva a darle importancia a otras cosas, ¿no? Entonces va quedando de lado como esa obsesión de tengo que tener este cuerpo así, exactamente así como lo veo, y más bien empiezas a desarrollar como otro sentido, justamente como lo mencionas, de amor a ti mismo, de sentirte tan bien que, y además vas logrando cosas como sin tanta obsesión que justamente se va volviendo algo que quieres repetir y que te hace sentir también que como que ya todas las demás obsesiones se quedan a un lado y simplemente disfrutas esa experiencia y justamente vuelves a disfrutar del alimento, porque sí, hay veces que ni siquiera disfrutaste algo que a lo mejor estabas esperando con ansias y te lo compraste o te lo preparaste y al final ni siquiera te diste cuenta cuando te lo acabaste. Entonces, es tan padre esa experiencia con devolverla a retomar en un sentido como más contemplativo y de gusto, que sí, te va cambiando como esa perspectiva y muchas cosas ya van dejando, bueno, se van quedando como a un lado y sobre todo estas que son como muy estresantes, muy obsesivas. Creo que en las personas que tenemos problema con el peso,
creo que hasta te cuesta decir, para mí es un placer, porque sientes cierta culpa de fondo de decir, diablos, le estoy dando vuelo aquí en la mente a decir que me encanta comer, ¿no? Pero no, porque ya está entrando el concepto que dices tú de la obsesión por la imagen, pero en realidad de fondo, pues creo que para todos comer es un placer porque los sentidos del gusto son maravillosos y con la combinación de sabores y eso, y olores, pues es todo un deleite. Entonces, creo que también va muy por ahí, ¿no? De estar, como dices tú, detectando esas cosas que vienen a tu mente cuando simplemente empiezas a fluir y a aceptar, pues, lo que te estás comiendo, ¿no? Y a lo mejor, como dices, te va a hacer consciente de en qué momento frenar o en qué momento estás consumiendo cierto tipo de alimentos que no te vienen del todo bien, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, también me gusta mucho la idea de que en esta parte de disfrutar sea asociado con el más grande, la porción más grande para que entonces este disfrute me dure el mayor tiempo posible. Pero más bien es como esta parte de que estamos tan distraídos que a lo mejor necesitamos más mordidas. Yo me comía hasta 3, 4 chocolates de estos súper famosísimos también, de el tamaño grande. Entonces, no, yo era feliz y me los podía comer. Hago esa rememoración de lo que sentía y hoy por hoy me como ese chiquitito y lo disfruto igual, pero me doy más tiempo de comerlo. O sea, sí me enfoco cuando me lo estoy comiendo y justamente me pongo en ese pensamiento de ¿por qué entonces elegimos tantos, no? O sea, la porción más grande de ese alimento que nos encanta. Entonces, también nos apoya en eso, a autocontrolarnos y a decidir a lo mejor una porción más pequeña y que nos va a hacer sentir tranquilos en el sentido de cuidarte, pero de que lo vas a disfrutar de la misma forma. Sí, porque eso que cuentas del chocolate, por ejemplo, bueno, creo que ejemplos hay muchísimos y de las porciones también. Y ahí se enlazan incluso creo que otras connotaciones como el ejemplo de estoy ganando más porque me dieron más por menos o ahorré porque me dieron el doble por uno. Y entonces lo único que haces es meterle el doble a tu cuerpo y, por ejemplo, también cuando estamos tan distraídos, comemos compulsivamente, o sea, le llamo compulsivo porque realmente no estás siendo consciente de las cucharadas que llevas. Y el típico que, bueno, a mi hijo le pasa cañón, que voltea y así de, ¿por qué te tomaste mi agua? Y yo así de, ¿me la tomé? O sea, ni siquiera me acerqué, ¿no? Pero está tan metido en otro rollo, está echándonos el chisme acá, algo que le pasó, que pierde la conciencia de lo que se está bebiendo y cuando menos ve, ya se lo acabó, ¿no? Entonces, Así creo que es un ejemplo muy claro de cómo nos puede jugar la mente, trucos, de lo que, pues deberíamos de ponerle más atención. Creo que va mucho de la invitación a que pongamos atención no solo a la calidad, a la cantidad, sino también al momento. Y es. y pues los que nos encanta comer, como dices, o sea, ¿sabes también en quién pensé ahorita? En las personas que hacen así como cata de alimentos y bebidas. O sea, yo las veo cuando están así y realmente están, bueno, te ignoran, ¿no? Porque ese momento es un momento de identificar esencias, especies, consistencia, etcétera, etcétera, que desconozco. Y bueno, Así es. creo que son excelentes practicantes, pero no del día a día, nada más es como de sus gustos mayores, ¿no? Sí, sí, sería el ejemplo, un muy buen ejemplo de que cómo sería esa experiencia. Sí, más o menos creo que sería así. Y bueno, ¿cuáles serían los errores más comunes ya para las personas que después de escucharte y a lo mejor de empezar a seguirte también en tus redes y aprender un poquito más, cuáles consideras que nos podrías ahí a lo mejor hackear un poquito, decirnos cuáles son los errores más comunes en los que pues están como principiantes dentro de esta nueva modalidad? Yo creo que sería que te desesperes, porque
Sí, hay que estarlo repitiendo. Tal vez a la primera vez no le encuentres sentido, no identifiques nada, no sientas nada. Y entonces vas a decir, bueno, ok, lo hago una segunda vez. Y en esa segunda vez puede ser que tampoco identifiques cosas que te desespere comer algo tan lento, porque sí llega a pasar. Es, y sí puede pasar que ya quieras tirar la toalla y digas, no soy de ahí, yo no puedo hacer esto, y ya, sigues con tu ritmo de vida. Entonces, yo creo que ese sería el principal error, tirar la toalla demasiado rápido, no tener esa paciencia de continuar el mayor tiempo posible con la atención en lo que te estés comiendo y no seguirlo intentando. Yo creo que ese sería el error que yo creo que no sucedería o sucede muy frecuentemente. Entonces, la invitación es hazlo muchas veces, hazlo con diferentes alimentos, hazlo en diferentes momentos del día y a lo mejor con diferentes cantidades de alimento y te des esa oportunidad de ver en qué momento te distraes, qué te distrae y qué sientes cuando te distrae. Entonces, es nada más como ese punto. Si es un proceso, si lo tienes que desarrollar, si tienes que ponerle una atención y sentir como que es un compromiso contigo y que te va a dar beneficios y que de verdad van a valer la pena. Claro, pruébalo. Si no te gusta, pues también estás en todo tu derecho, pero creo que explorarlo no está de más y conocer los beneficios tampoco. ¿Sabes? Me acordé de otra comparación, Rebeca. Cuando, Ajá. bueno, para mí los viajes, si me gusta tanto viajar, es porque toda la experiencia para mí es un placer, ¿no? Eh, Desde desplazarme, la naturaleza, convivir con gente distinta, las pláticas, la comida distinta, bla, bla, bla. Pero hay algo con lo que no coincido con mi familia en muchas ocasiones, que para mí de verdad es tan placentero el comer y que sea algo, como dices tú, aunque sea chiquito, pero exquisito y me lo saboreé y diga, wow, se acabó, pero estaba increíble y así. Este, los famosos todo incluido, yo me quiero morir porque siento que, que esa conciencia plena no se puede hacer con barras y barras de alimentos. Y que por más que tenga calidad la comida, siento que, o sea, algo sucede en esa dinámica que a mí no me permite concentrarme en mi alimento. O sea, no puedo. Entonces, y menos la voz de mi mamá diciendo de solo eso te vas a comer y yo así como de, pues, ¿cómo? ¿Por qué solo eso? Pues esto fue lo que me llamó la atención, ¿no? Entonces, a mí me encanta por esos platillos así chiquitos, vistosos, deliciosos y así que aunque se acaben pronto no importa porque estoy tan concentrada en disfrutarlos que es toda una experiencia para mí, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, son de estas confesiones que te digo, tienen un Sí, es trasfondo, que además hay tantas experiencias con los alimentos. sí, tienen un trasfondo de decir, no lo quiero decir, pero es por esa como sentimiento de que te digo, asocias la obsesión con la imagen, ¿no? Así es. Pues, Rebeca, antes de cerrar, no sé si quieras platicarnos algo más. Más bien es, no, que te abras como muy abiertamente a esta posibilidad. Realmente, si lo haces, va a ser un ganar-ganar, eso es seguro. Y si de verdad empiezas como a desarrollarlo, puedes resolver algo que a lo mejor estabas buscando desde hace mucho tiempo. Entonces, ahora sí que está la invitación a todos a empezarlo a hacer y pues que lo hagan sin juzgarse, sin esperar algo en sí y más bien disfrutar la experiencia, abrirte esa posibilidad, percibir qué sientes, qué te deja y sobre eso ya tú vas decidiendo lo demás. Genial, Rebeca. Y me imagino, bueno, no me imagino, claro que sí, tiene que ir acompañado de una valoración, que para eso creo que los invitamos a seguir a Rebeca en sus redes sociales, que está como Rebeca Rodríguez, en Nutrición Inteligente, en Facebook, y en Instagram como Rebeca Rodríguez.ni. Ahí voy a estar ahondando muchísimo, les voy a compartir muchos ejercicios y ahí van a poder seguirme a más detalle este tema.
Sí, estaría genial, de hecho, a lo mejor acompañarnos, Rebe, hacer como un mini reto de unos 5 o 7 días que podamos llevarnos de la mano en esta nueva práctica. Creo que hacerlo en colectivo a veces es bueno, porque es como un reforzador positivo, ¿no? De decir, mira, en este camino vamos probando. Claro que sí, sí, hagámoslo. Estoy súper dispuesta y pues, porque a lo mejor sí, a veces no, nos falta un poquito de guía de qué hacer, ir experimentando, ¿no? Y muy abierto, pero sí, sí se puede tener una pequeña guía. Entonces, sí, muy emocionada de empezar con estos ejercicios. Sale, pues entonces quedamos así, les avisamos en redes sociales de ese pequeño reto. Este, pues una vez más te doy las gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros, con nuestra audiencia. Me hizo recordar también a una dinámica que nos hizo por ahí una psicóloga de la fundación, con un chocolatito justamente, un pequeño chocolate, y fue algo muy, muy bonito. No, gracias a ti, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es de verdad un placer estar por acá en tu audiencia, en tu plataforma y pues seguiremos en contacto. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Doctora Paulina Castro, mi página web www.doctorapaulinacastro, y como siempre buscando temas que nos ayuden a cuidar de ti, porque cuidar de ti es cuidar de ellos. Que tengan muy bonita vida. Un abrazo enorme. Bye.